Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. En este jueves 12 de octubre, el conflicto en Oriente Medio sigue escalando. Israel se prepara para la guerra en un momento en el que afronta el conflicto más sangriento en 20 años. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha desplegado 300.000 soldados en la frontera con Gaza y ha formado un gobierno de emergencia con el principal partido de la oposición. Además, Israel ha bombardeado los cuarteles operativos de Hamás en Gaza, desde donde se cree que el grupo islamista lideró la ejecución de la ofensiva. Las especulaciones de una invasión terrestre inminente de Israel en la franja de Gaza aumentan rápidamente a medida que los bombardeos sobre el enclave se intensifican. La ONU ha condenado los atentados cometidos por Hamás, pero también ha denunciado que los ataques de Israel en la franja de Gaza son un castigo colectivo contra la población. Gaza, en asedio total desde el lunes, está sumido en la oscuridad tras el corte eléctrico impuesto por Israel, que además ha dejado sin agua, sin combustible y sin suministro de alimentos a toda la población del enclave palestino. Jordania envió este jueves el primer avión de ayuda humanitaria a Gaza a través de Egipto y se espera la apertura de un corredor humanitario para los civiles atrapados en la zona. Mientras tanto, el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, ha llegado a Israel para expresar el apoyo de Washington y buscar la liberación de los más de 100 rehenes secuestrados por Hamás, algunos de los cuales son estadounidenses. Este es el tema principal del día, pero hay más noticias. Vamos con los titulares. Netanyahu forma un gobierno de emergencia con miembros de la oposición mientras continúa el bombardeo de Gaza y la ONU pide que se deje entrar ayuda humanitaria. El completo asedio complica la vida de los gazatíes en la franja, sorteando las bombas y haciendo colas interminables para comprar comida. Stoltenberg pide a Israel una respuesta proporcionada en Gaza en la cumbre de ministros de defensa de la OTAN. Putin en Kirguistán. Es la primera salida del presidente ruso fuera de Rusia desde que fuera acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional. Europa dividida por la renovación de la autorización de uso del glifosato, un herbicida que produce serios problemas de salud, según víctimas y ONGs. Según el ejército de Israel, 300.000 soldados israelíes se concentran en la frontera con Gaza y el Líbano y se están bombardeando posiciones de Hamás en la franja, completamente asediada, aunque no se ha confirmado una incursión terrestre. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha formado un gobierno de emergencia con su rival político Benny Gantz y otros líderes de la oposición. Todos los miembros de Hamás son hombres muertos. Hamás es Estado Islámico y será aplastado y eliminado, al igual que el mundo aplastó y eliminó al Estado Islámico. Estas son imágenes de bombardeos israelíes en Gaza este miércoles. Tras la incursión de Hamás en Israel, la respuesta del Estado hebreo en la franja ha dejado más de 1.200 muertos, más de 5.300 heridos y cerca de 200.000 personas se refugian en escuelas de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos. Suministros vitales cruciales, incluyendo combustible, alimentos y agua, deben ser permitidos en Gaza. Necesitamos un acceso humanitario rápido y sin obstáculos ya. En una iniciativa para resolver la cuestión de los rehenes, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha iniciado un proceso de negociación con Hamás. Alrededor de 150 israelíes están retenidos por militantes palestinos. Israel ha notificado a sus familias la identidad de 97 secuestrados por el movimiento islamista Hamás. Mientras tanto, la situación humanitaria en el enclave asediado empeora minuto a minuto con el bloqueo total de la entrada de suministros por parte de Israel. Los continuos bombardeos y el total asedio israelí a la franja han añadido una vuelta de tuerca más a la dureza de vivir en Gaza. No hay agua corriente, ni electricidad, ni combustible. Desde el pasado sábado, la vida transcurre entre escombros y largas colas para recibir alimentos. No hay electricidad. Como pueden ver, recogemos agua de este grifo. Para buscar comida hay algunas tiendas abiertas. Compramos lo que podemos. Algunos comercios siguen abiertos, pero el suministro de electricidad se ha convertido en un gran problema. Las reservas de combustible se están agotando y la prioridad son los hospitales y centros médicos. Conseguir una simple barra de pan puede llevar todo el día. Hay mucha gente, hay colas en todos lados. Hemos ido a todas las panaderías y debemos estar 3 horas para comprar una barra de pan.
Hemos enviado a nuestros hijos a varios sitios para ver si al menos uno puede conseguir pan. Todo ha subido de precio y no hay apenas cosas para comprar. Los bombardeos israelíes no solo han destruido infraestructuras vinculadas a Hamás, muchas casas y negocios de civiles han quedado completamente destruidos para desesperación de sus propietarios. ¿Qué les hemos hecho? Mirad las casas destruidas. Nadie nos ha avisado. Somos civiles. ¿Qué les hemos hecho? Cada vez que construimos algo, nos lo destruyen. No hemos hecho nada. Queremos ser como todos los otros pueblos. Tener libertad de movimiento y no tener una guerra todos los años. Las autoridades sanitarias de Gaza elevan el número de muertos en los bombardeos a más de 1.200 y se acercan a los 6.000 heridos. La ONU ha denunciado que el asedio total es un castigo colectivo prohibido por el derecho internacional. Israel continúa bombardeando la franja de Gaza y afirma hacerlo respetando el derecho internacional. Este jueves las bombas llegaron incluso al puerto de la ciudad de Gaza, donde podían verse barcos en llamas. Los 2 millones de habitantes de la franja sufren un asedio total ordenado por Israel después del ataque del pasado sábado perpetrado por el grupo islamista Hamás, el peor que se recuerda en territorio israelí, con más de 1.300 muertos. El asedio ha sido ampliamente criticado por afectar a unos 2 millones de personas. Más de 1.200 palestinos han muerto en bombardeos a todo tipo de infraestructuras. Israel asegura actuar bajo estándares internacionales. Estamos trabajando, operando militarmente según las reglas del derecho internacional. Punto. Inequívocamente. Pero estamos en guerra. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Estamos defendiendo nuestros hogares. Estamos protegiendo nuestros hogares. Esta es la verdad. Y cuando una nación protege su hogar, lucha. Y lucharemos y romperemos la espina dorsal. Israel ha desplegado 300.000 soldados en sus fronteras de Gaza, Líbano y Siria, en lo que podría acabar en una invasión terrestre de Gaza. También está distribuyendo armas entre personas autorizadas en puntos cercanos a la frontera. Una operación como la de Hamás contra Israel requiere una logística excepcional, pero ¿quién financió esta gigantesca operación que llevó a decenas de terroristas a entrar en territorio israelí y cometer una masacre? ¿Y cómo fue posible? Para Josh Hilterman fue un ejercicio de guerra analógica en un mundo en el que pensamos en términos de guerra digital. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de un nivel muy bajo de sofisticación cuando se trata del hardware militar. Al final, ¿qué usaban? Usaban alas Delta para el avance. Los alas Delta se pueden encontrar en el mercado. Usaron rifles normales y armas pequeñas. Usaron motocicletas y camionetas. Utilizaron algunos drones y explosivos y, por supuesto, lanzaron cohetes. Pero la mayoría de los cohetes no son sofisticados. La responsabilidad sobre el atentado de Hamás llega lejos. Muchos opinan que fue apoyado por Teherán, pero ¿podrían delimitarse responsabilidades del régimen de los ayatolás en la operación del sábado del 7 de octubre en Israel? Este experto parece estar seguro. Aparte de la ferocidad de la imaginación y el tamaño del ataque, está el evitar cualquier fuga de información. También hay que tener en cuenta que Hamás tiene un gran apoyo táctico, estratégico y financiero de Irán, que ha sido capaz de operar de muchas maneras y de diversas formas en el mundo. Por lo tanto, Hamás podría haber tomado ejemplo de Irán. No cabe duda que una de las motivaciones detrás de la operación de Hamás era impedir la normalización de los lazos entre Arabia Saudí e Israel. Ahora la administración de Biden parecía que estaba cerca de negociar una normalización de los lazos entre Israel y Arabia Saudí, a lo que Irán se ha opuesto firmemente. Stoltenberg pide a Israel una respuesta proporcionada. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que Israel tiene derecho a defenderse del ataque del movimiento islamista palestino Hamás, pero pidió que su respuesta sea proporcionada y haga lo posible por evitar la muerte de civiles. En nuestra reunión de ministros de Defensa estamos abordando una amplia gama de temas, como apoyar a Ucrania, nuestra disuasión y defensa, las misiones y operaciones de la OTAN en Kosovo e Irak. Y esta mañana también seremos informados sobre los horrendos
ataques terroristas contra Israel durante el fin de semana por parte de Hamás. Y seremos informados por el ministro de Defensa israelí. Sé que comparten nuestra indignación por el ataque terrorista contra Israel por Hamás y también nuestra determinación de apoyar el derecho de Israel a defenderse. Stoltenberg también debatió con los ministros de los países miembros la reciente sospecha de sabotaje de un gasoducto submarino entre Finlandia y Estonia. Más de 500.000 judíos viven actualmente en Francia, una comunidad ciertamente grande que estos días teme ser blanco de la ira antisemita que pueda derivar de la guerra entre Israel y Hamás. Y es que las tensiones en Oriente Medio reciben mucha atención en Francia, donde también viven entre 5 y 7 millones de personas de ascendencia árabe. Entre los ciudadanos la preocupación es evidente. El recrudecimiento de la violencia allí es una de las razones que llevan a las comunidades a enfrentarse entre sí en Francia con frecuencia, cuando a menudo es por motivos equivocados y que no tienen nada que ver. En cuanto Israel responda con violencia, algo que no tardará en ocurrir, inmediatamente habrá una explosión en los suburbios. Habrá muchos problemas de seguridad en Francia. Me parece lógico. El ministro de Interior de Francia, Gérald Darmanin, se encargaba de tranquilizar a la comunidad judía en este país tras el ataque de Hamás a Israel, mientras los prefectos recibían órdenes de proteger las sinagogas y las escuelas judías, especialmente en París y sus suburbios. Seguimos con más noticias en este 12 de octubre, que es el día de la fiesta nacional en España, poniendo la mirada en la Unión Europea. Tras la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Bruselas, el primer ministro belga ha dicho que la prohibición de Europa a los diamantes rusos está más cerca y podría implantarse en enero. Se lo contamos. Los reyes de España y la princesa de Asturias presidieron este jueves en Madrid los actos conmemorativos del Día de la Fiesta Nacional en la madrileña Plaza de Neptuno. El acto estuvo protagonizado por la princesa Leonor, primogénita de los reyes de España y heredera al trono, que fue al evento vestida con uniforme militar. El desfile también estuvo marcado por los abucheos al actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el contexto de las negociaciones entre el líder socialista con las fuerzas parlamentarias para intentar sacar adelante su investidura. La familia real, en cambio, se despidió entre vítores y aplausos al abandonar el desfile para dirigirse al Palacio Real a la tradicional recepción por el 12 de octubre, una ceremonia con 2.500 invitados. Tras su visita a la sede de la OTAN por la mañana, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha cruzado Bruselas para mantener una reunión bilateral con el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo. Bélgica, que ya proporciona formación a pilotos y mantenimiento a los F-16, se ha comprometido a suministrar estos cazas a partir de 2025. En una rueda de prensa posterior a la reunión, Zelensky ha advertido del peligro de que Israel y Ucrania compitan por el apoyo militar occidental. Cree que una situación así solo beneficiaría a Rusia. Por supuesto, es una situación peligrosa para la gente. En primer lugar, para la gente de Ucrania. Soy sincero con usted y lo mismo hago con nuestros socios. Mi pregunta era, ¿será su apoyo menor que ahora? Incluso ahora, durante el periodo electoral en Estados Unidos, podemos ver los desafíos. Y nuestro socio dice que no. Pero ¿quién sabe cómo será? Creo que nadie lo sabe. El apoyo belga a Ucrania también es fundamental en lo que respecta a los activos rusos congelados, aproximadamente 2/3 de los cuales se encuentran en cuentas belgas. A falta de una legislación europea que lo permita, el Estado belga no tiene acceso ni a esos activos ni a sus beneficios. Pero para los impuestos de esos ingresos, el gobierno federal ha creado un fondo para Ucrania. Los ingresos fiscales de eso para 2024 serán 1.700 millones de euros. Siempre hemos sido claros desde el principio. Cualquier impuesto sobre los activos rusos no irá a nuestro presupuesto. Irá directamente a los ucranianos. Lo hicimos el año pasado por primera vez.
Quiero decir, este año por primera vez y el año que viene lo haremos de nuevo. El apoyo belga a Ucrania estaría incompleto sin la prohibición sobre los diamantes rusos y aquí, tras meses de conversaciones a nivel de la UE y del G7, la decisión está muy cerca. Podría aplicarse el 1 de enero, ha dicho Alexander De Croo. Bélgica es uno de los mayores mercados minoristas y mayoristas de diamantes del mundo. El apoyo del país a un sistema completo de trazabilidad es absolutamente crucial. Putin viaja a Kirguistán. Es la primera salida del presidente ruso fuera de Rusia desde que fuera acusado por la Corte Penal Internacional. Está en el país de Asia Central para participar en una cumbre de la Comunidad de Estados Independientes que reúne a exmiembros de la Unión Soviética. El Tribunal Penal, con sede en La Haya, emitió una orden de detención contra Putin por la supuesta deportación de niños de Ucrania. Los firmantes del Tratado Fundacional del Tribunal están obligados a detenerlo si ingresa en su territorio. Kirguistán nunca se ha adherido al Tribunal. El Parlamento de Armenia sí votó a favor de ratificar el tratado tras la reciente toma de Nagorno-Karabaj por parte de Azerbaiyán. El primer ministro, Nikol Pashinyan, no se encuentra entre los líderes de la CEI que participarán en la reunión en la capital de Kirguistán, Bishkek. Una ausencia que certifica las actuales tensas relaciones entre Armenia y Rusia. Las mujeres de Bosnia y Herzegovina piden medidas para reducir los feminicidios. Con una población de menos de 3,5 millones de personas, el país tiene una tasa de 7 asesinatos de este tipo cada año. Alrededor del 48% de las mujeres afirma haber sufrido violencia de género. Los manifestantes se reunían bajo el lema «Ni una más». Los activistas aseguran que hace falta un programa de reeducación en las escuelas porque un niño que presencia violencia en la familia no debe aceptarla como una forma normal de comportamiento. En 2006, Sabine todavía no sabía que estaba embarazada mientras usaba glifosato en su trabajo. Sin embargo, este poderoso herbicida marcaría su vida para siempre. Todos los años, como parte de mi trabajo como organizadora de excursiones a caballo, tenía que usar un herbicida a base de glifosato en nuestro picadero. Es una zona arenosa de unos 700 metros cuadrados. Cada vez que lo hacía, me llevaba varios días y Theo estaba en mi vientre. Era el principio de mi embarazo y es cuando se forman los órganos. El esófago y la tráquea de Theo estaban malformados al nacer. En 2018, Sabine demandó a Monsanto, la empresa que hizo popular el pesticida. Se reconoció el vínculo entre el glifosato y las malformaciones de Theo, y la familia obtuvo una indemnización. Una victoria, sin duda, pero que no borra años de sufrimiento. Malformaciones del esófago, la tráquea y la laringe. Es un síndrome polimalformativo, así que hay toda una serie de malformaciones que requirieron muchas operaciones. Hubo un total de 54 intervenciones. La Comisión Europea tiene previsto renovar la autorización del glifosato por 10 años durante una votación este viernes 13 de octubre. El herbicida no presenta un área crítica de preocupación, según un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, cuestionado por las ONGs. La ECA y la EFSA, en nuestra opinión, han restado importancia a las pruebas existentes de estudios en animales epidemiológicos de que el glifosato podría causar daños en el ADN de determinados organismos. Esto indica que el glifosato tiene potencial para causar cáncer. Por lo tanto, creemos que el glifosato debe clasificarse como cancerígeno. También hay numerosos estudios que demuestran que la exposición al glifosato puede estar relacionada tanto con el autismo infantil como con el Parkinson. Sabine lanza un llamamiento a los diputados europeos. Lo que me gustaría decirles es que saquen sus narices de las cifras, que saquen sus narices de los balances económicos y de las estadísticas, que piensen que detrás de las estadísticas hay víctimas reales. Si toman la decisión de mantener el glifosato en el mercado europeo, están decidiendo que habrá víctimas. Serán responsables de este sufrimiento y de estas futuras víctimas.
La población europea envejece rápidamente. Se calcula que el año que viene los mayores de 65 años superarán en número a los menores de 15, por lo que es necesario adecuar hábitos y actitudes. Ese es el mensaje de un informe de la Organización Mundial de la Salud que aboga por estilos de vida más saludables para garantizar el bienestar en edades avanzadas. Según este informe, hay que empezar por comer mejor y los gobiernos deberían hacer más. Fomentar dietas sanas. Se trata de reformular los alimentos, reducir su contenido en sal, eliminar las grasas trans, el consumo de azúcar. También campañas de comunicación y concienciación pública específicas para adultos mayores podrían ser beneficiosas, pero también desarrollar entornos amigables con los mayores respecto a la planificación y al diseño urbanos. Mantenerse activo y hacer ejercicio con regularidad también es crucial. La OMS dice que no solo se benefician las personas a nivel individual. Publicamos un informe en colaboración con la OCDE a principios de este año sobre el coste de la inactividad física en los sistemas sanitarios de la Unión Europea. Y calculamos que podrían ahorrarse 8.000 millones de euros al año si más personas fueran activas y cumplieran los niveles de actividad física recomendados por la OMS. El informe insta a los gobiernos a adoptar políticas que permitan a las personas mayores ser más independientes al tiempo que mantienen vínculos sociales y contribuyen a la sociedad. Todo ello con sus propios beneficios para la salud. La NASA ha encontrado agua y alto contenido en carbono en una muestra de material traído desde el asteroide Bennu. Algunos científicos creen que asteroides como Bennu pueden haber traído a la Tierra los compuestos que más tarde permitieron el nacimiento de la vida. La muestra de unos 250 gramos es la más grande de un asteroide rico en carbono jamás traída a la Tierra. Esta misión, llamada OSIRIS-REx, recogió los materiales en 2020. Regresó con éxito hace poco más de 2 semanas y los científicos han estado examinando cuidadosamente los fragmentos desde entonces. Bennu fue elegido por su riqueza en moléculas orgánicas y su órbita conocida. Se cree que el asteroide se formó a partir de fragmentos de otro más grande tras una colisión y tiene un tamaño de medio kilómetro. La NASA conservará al menos el 70% de la muestra para que sirva en investigaciones futuras. Está muy lejos de ser una vaca cortada por la mitad y conservada en un tanque de formaldehído, pero estas pinturas son de Damien Hirst. Puede que haya sido el maestro de la provocación de la escena artística británica, pero ahora presenta otro registro. La serie Pinturas de los Jardines Secretos se muestra por primera vez en la Feria de Arte Frieze en Londres. Desde sus modestos comienzos, Frieze se ha convertido en un escaparate internacional y ahora tiene réplicas hermanas en Los Ángeles, Nueva York y Seúl. Frieze London se celebra hasta el 15 de octubre. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Pueden encontrar más noticias en nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comment del día, en el que les mostramos el impresionante descubrimiento de una tumba en Italia de 2000 años de antigüedad. Gracias por seguirnos y les esperamos mañana. Marianna Dubbioso. L'altarino dipinto è davvero interessante, sembra fatto in opera. Quello che vedi più o meno, vai. Lo vedi Ce lo descrivi. Stoni ci sono sia sul lato sinistro. Prendo un attimo. Attenzione a terra, qua c'è. Sì. Comunque bene. Ma quasi secondo me qua c'è stata strategia di mortifici.